Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Queremos hablar de lo que es la fe. La fe es un don de Dios. Sin fe, ninguna persona puede ser salvo. ¿Qué es fe? La fe tiene varias definiciones y en la cual vamos a estar hablando en esta ocasión. El Espíritu y la palabra de Dios traen al hombre a Jesucristo en su vida, convenciéndole que es pecador. El Espíritu y la palabra también le convencen que la sangre de Jesucristo le lava de toda su inmundicia. Al entregarse el pecador al Señor Jesucristo, viene el convencimiento. La fe comienza a obrar en él y le salva. La fe no es la plenitud de lo que se espera. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos capítulo 11, versículo 1. Es decir, por medio de la fe el hombre conoce las cosas que por sus sentidos naturales no puede comprender. La fe le sirve de ojos espiritualmente para ver, entender y conocer lo que Dios tiene para su vida. Por tanto, entonces fe es certeza. Tus ojos naturales no pueden ver lo que Dios tiene para ti, pero por la fe lo contemplas y estás dispuesto a seguir adelante por medio de esa fe puesta en lo que tus ojos no ven. Otros familiares tuyos no pueden ver lo que tú alcanzas a ver por medio de la fe. También la fe es convicción, es precisamente esa seguridad, esa certeza. Los justos viven por la fe, perseveran por la fe, obran señales y maravillas por la fe. Todo esto no es más que las arras de nuestra herencia, la certeza de lo que se espera cuando seremos semejantes a Dios, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera Juan capítulo 3, 2, 3. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. Aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. La fe se crea en los que oyen y reciben la palabra de Dios y en la obra en el alma desde el momento en que la conversión está, en ese momento en que seremos semejantes a Dios. Ni la raza, ni la clase social, ni cualquier cosa que tiene valor humano vale con el Señor Jesucristo, sino la fe que obra por el amor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. ¿Cuáles son las fuentes para tener fe? En primer lugar, nos dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Este es el semillero de la fe. La fe tiene dos fuentes de crecimiento. Uno, escuchar la palabra de Dios atentamente, con entusiasmo, con alegría. Y es entonces cuando la fe viene naciendo, porque la palabra de Dios nos informa acerca de Dios. La segunda fuente de la fe es los milagros mismos que se obran por fe. Cuando tú empiezas a creer que Dios puede hacer algo en tu vida y cuando recibes esto que has creído, entonces esto abona tu fe y sigue creyendo. Si Dios ha hecho esto en tu vida, hará lo otro, hará lo demás, hará lo enseguida. Y Dios puede hacer también en uno de tus familiares lo que tú esperas y lo que tú has disfrutado. Pero la Biblia nos dice esto en Hebreos capítulo 11 y verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Quiere decir entonces que para buscar o encontrarse con Dios es necesario creer que hay un Dios. Aquellos que gritan rompiendo el viento no lo encontrarán. O aquellos que dicen por si en caso hay Dios, por si en caso hay algún Dios que me escuche. Esa oración no va centrada en fe. Tener fe es creer en Dios. Creer que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas y que Él concede su gracia o merced al que pide sinceramente. Elías agrada a Dios porque tiene fe en Dios. Elías tuvo esa respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios creyendo que Dios iba a hacer lo que Él está declarando. La fe permanece para siempre cuando va acompañada por la esperanza y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe hace creer las cosas invisibles, hace tener seguridad en lo que Dios ya ha hecho en la vida del hombre. Abraham se llama el padre de los fieles, porque él no dudó a lo que Dios le encomendó. Por incredulidad nunca se declaró la promesa de Dios. Él la creyó fielmente y es entonces cuando se fortaleció en fe. Romanos capítulo 4 y verso 20. A causa de la fe, Abraham creía que Dios podía hacer todo lo que le había prometido. Esta es una convicción sencilla de fe, la creencia que Dios puede hacer lo que la Biblia dice que hará. ¿De qué manera viene la fe? Así que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. La palabra entra en el corazón del oyente y comienza a aumentar la confianza en Dios y su poder de cumplir sus promesas. El autor de la fe hace que el creyente vuelva a oír la palabra de Dios y el procedimiento va aumentando hasta que se manifieste la vida nueva en su vida. Por eso, la gracia salvadora de Dios se hace efectiva, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe lleva al individuo al plan de la obediencia de Dios. Nadie puede declarar fe en la palabra de Dios si no hace lo que Dios está ordenando en su palabra que el hombre tiene que hacer para tener un encuentro con Dios. ¿Qué debe hacer el hombre? Arrepentirse de sus pecados, de sus rebeldías, traer toda su duda delante del Señor y declararse un fiel creyente. Y es entonces cuando está creyendo a Dios y también remite sus pecados en el nombre de Jesucristo sin estar cuestionando. No tiene que estar preguntando cómo, solamente tiene que obedecer, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Y es entonces cuando alaba a Dios con estas palabras. Verdaderamente el nombre de Dios es